material por las redes sociales para cada una de las personas que están interesadas en estos temas y que de alguna u otra manera no nos pueden acompañar el día de hoy, ¿no? La charla denominada Necesidades de Gerencia en los proyectos del sector rural colombiano. Muy amablemente nos la ayudó a organizar la Asociación Colombiana de Dirección de Proyectos, ADIPRO, IPMA, y nos acompañan dos excelentes personas que han trabajado en este tema. Por un lado, el doctor Carlos Godofrey, el presidente de ADIPRO, que ahorita más adelante pues les va a contar en qué sucede, qué es además del tema que tenemos en la charla, pues qué es ADIPRO y su alianza que tiene con IPMA, ¿no? Y por otro lado tenemos al doctor Carlos Augusto del Valle, vicepresidente también de ADIPRO, una persona que nos conocemos hace ya bastante tiempo, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia, una persona muy conocedora del tema del sector agropecuario, y que ahorita nos va a dar una charla bien clara y bien sucinta, digamos, en este tema. Recordarles a todos ustedes que el tema de gerencia de proyectos del sector agropecuario pues es fundamental, ¿no? Y más en un país como el nuestro, donde el desarrollo de proyectos, sobre todo en la parte alimentaria, en la parte forestal y en la parte agrícola, pecuaria, pues son fundamentales para poder desarrollar regiones, para poder desarrollar productos, para poder desarrollar gente. El grupo que nos está acompañando el día de hoy de personas, pues todas muy interesadas en este tema y básicamente pues vamos a poder intercambiar algunas preguntas más adelante por parte de nuestros expertos y básicamente lograr generar una red de trabajo en este tema de desarrollo de proyectos. Voy a darle la palabra ya ahorita a nuestros conferencistas. Sabemos que tenemos una premura, sobre todo porque mucha gente está esperando el partido a las 7 de la noche, me imagino. Pero este es un punto de inicio y de arranque para esa red que podamos hacer con Adipro en este tema de gestión de proyectos. Entonces, tenemos sus datos y al llenarlos, pues, dieron la autorización para poderles mandar información y de alguna otra manera nosotros compartirles material y poder de alguna otra manera entrar en una correlación con cada uno de ustedes en este tema administrativo. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Carlos Augusto y muchas gracias a cada uno de ustedes por sacar este tiempo para esta charla. Entonces doy la palabra a nuestros conferencistas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Se escucha bien, ¿verdad, Freddy? Muy bien, se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues yo voy a dar una muy breve presentación sobre Adipro, sobre IPMA y sobre el principal enfoque de, el principal enfoque de, el principal enfoque de IPMA en gerencia de proyectos, que es el de centrado en personas y sus competencias. Bueno, bueno, pues aquí básicamente está el contenido, rápidamente lo que es IPMA, la importancia de contar con una profesión de gerencia de proyectos en el sector rural, qué es eso de las competencias, y bueno, obviamente Carlos del Valle hablando de la necesidad de la profesionalización de la gerencia y desarrollo de proyectos. Y trataremos de hacer un breve conversatorio al final. Bueno, a manera de reflexión inicial, yo no sé si ustedes sepan que hay una iniciativa de ley del Poder Judicial aquí en Colombia y dicen que hay un artículo que dice esto, que para la experiencia de que trata el presente artículo de la reforma judicial, dice que para cualquier tipo de cargo, de alto cargo, los abogados pueden sustentar su experiencia con otra experiencia que no necesariamente sea la ligada a la cuestión jurídica. ¿Y esto qué piensan? ¿Esto, esto realmente avala una experiencia para tener un cargo tan importante? Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Eh, Siempre hablamos del
del ciclo del proyecto. Hablamos de que hay un inicio, una planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Hay un proceso, hay herramientas, etc. Pero, ¿quién hace esto? Las personas, los ingenieros, los profesionales, los líderes, que deben de tener ciertas habilidades, conocimientos, actitudes para desarrollar adecuada y apropiadamente esa labor. ¿Cómo se puede saber si la persona es competente en gestión, en administración de proyectos? Eso es lo que vamos a mirar. Una de las cosas rápidas es que el mundo es incierto, es volátil, es cada vez es más difícil entenderlo. Hay más ambigüedad, más complejidad. Es lo que le dicen el mundo VUCA, ¿no? Y en ese mundo VUCA es más complejo, más volátil, más incierto y más ambiguo. O sea, ustedes no me dejarán mentir que todas esas características las tiene el medio rural colombiano. Es volátil, complejo, incierto, difícil. Pues es ese escenario, es ese contexto en el que toda aquella persona que está involucrada con proyectos tiene que enfrentarse. Bueno, en ese contexto, IPMA es una organización internacional dedicada a fortalecer a la gerencia o dirección de proyectos en el mundo. Tiene más de 55 años, es la más antigua del mundo, está su sede en Europa y actualmente hay 73 países que están adscritos a esa red. Es una red de asociaciones. Y ADIPRO es parte de esa red mundial. Y además somos parte de una red latinoamericana donde están 14 países. Entonces, un segundito, ya. Entonces, pues obviamente ser parte, todos ustedes, todos nosotros, de una asociación que promueve la gerencia de proyectos, pues es promover la última generación de proyectos, mejorar y promover la dirección como una profesión que va más allá de nuestra disciplina personal, más allá de la ingeniería agrícola, más allá de la ingeniería agronómica, de la biología, de la economía, etcétera. Es una profesión intersectorial, transectorial, multidisciplinar. Entonces, el elemento central, el enfoque central es de competencias, que más adelante también va a abordar algo de esto Carlos del Valle. O sea, el propio Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo tiene una definición que tiene que ver con competencias. Fíjense ustedes, la primera definición o la principal que tiene el país, el Ministerio de Educación Nacional, capacidad demostrada para poner en acción conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en un contexto determinado. Eso es. Fíjense ustedes, ya empiezan a ver que competencias no es igual a habilidades, ni es igual a conocimientos. Es un conjunto, como dice la definición 2, de conocimientos, habilidades y actitudes que se aplican en una función de trabajo con un objetivo y desempeño esperado en un contexto determinado. Eso es una competencia. Es decir, la competencia tiene que ver con un saber hacer, con un desempeño exitoso, en este caso para gestionar, dirigir proyectos o programas. Es decir, es un saber hacer. Entonces, ¿a qué se está refiriendo lo de competencias? A cualificar la experiencia y el saber hacer de una persona. En inglés se confunde mucho el tema de habilidades con competencias. Si yo tengo habilidades de liderazgo, no es una competencia, es una habilidad, es una competencia en inglés. Pero a lo que se refiere IMA es a competencia. Es la competencia aplicada al trabajo, a un trabajo, en este caso, al sector rural, al medio ambiente, a desarrollar proyectos. Entonces, las competencias tienen que ver con conocimientos, habilidades y actitudes, juntas, no por separado.
Les quiero mostrar rápidamente lo que dice el ministerio. Van a tener esta presentación, se les puedo mandar a sus correos, ¿eh? No tengan preocupación, se les va a mandar esta presentación íntegra a sus correos electrónicos. Hay 3 caminos actualmente en el sistema colombiano para cualificar una persona, tanto sus conocimientos, sus habilidades o sus competencias. La primera del lado izquierdo es la cualificación que ustedes conocen, la cualificación académica, que se obtiene un certificado académico al final. La de en medio es la educación para el trabajo, donde intervienen las secretarías de educación, los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, y ahí se emite un certificado de aptitud y también se cualifica. IPMA está inscrito en la tercera ruta, donde lo que importa es la experiencia laboral y el desempeño exitoso de la persona. La idea es evaluar ese conocimiento, esas habilidades y, en suma, esas competencias para emitir un certificado o una cualificación. Entonces, el propio sistema colombiano educativo y laboral reconoce que hay diferentes itinerarios de aprendizaje, formal e informal o en el trabajo. Entonces, es un reconocimiento de los aprendizajes, un reconocimiento de las competencias de las personas. Rápidamente, solamente decirles que en el sistema colombiano hay 8 niveles de competencia. En otros hay 4, 5. IMA maneja 4 niveles de competencia. Es decir, un líder, un gestor, un gerente de proyectos, pues está ubicado a un nivel 6, 7, 8, no menos. Y si ustedes se dan cuenta, ya no solamente tiene que ver con ingeniería agrícola o con un tema específico del sector rural, sino con cuestiones de finanzas, economía, recursos humanos, etc. Y bueno, solamente como ejemplo, en el caso de mexicano, manejan 5 niveles. Las competencias operativas, técnicas especializadas, profesionales y profesionales avanzadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gerente de proyectos está involucrado o tiene que saber del nivel de competencias 4 y 5, necesariamente. En el caso de IMA, maneja 3 ámbitos de competencia: la práctica, las personas y la perspectiva. La práctica es a lo que hablábamos del ciclo del proyecto, saber la ruta, los procedimientos, las transacciones, los métodos que tienen que ver con el ciclo del proyecto. Pero perspectiva tiene que ver ya con el contexto y con el contexto de la organización, de la empresa y del entorno territorial e institucional. Y gente se refiere a las competencias de las personas que dirigen, gestionan o administran un proyecto. Entonces, el enfoque de IMA tiene que ver, lo que tiene que ver son las personas y sus competencias, las partes interesadas que tienen que ver en un proyecto, la creatividad y la innovación, que no es un tema de hoy, y que realmente haya un cambio efectivo de un proyecto. Todo proyecto propone un cambio efectivo, pues que ese cambio realmente se dé. Entonces, en IPMA y en ADIPRO lo que importa no solamente es un buen entregable, un buen producto a entregar, sí, claro, es importantísimo, pero también pensar en las competencias de las personas involucradas y de los coordinadores, gerentes o directores, como ustedes que le quieran llamar, de los proyectos. Y sobre todo los resultados, que estén acorde a una estrategia o a un modelo de negocio de la organización, de la empresa, etcétera, de la asociación, etcétera. Entonces, yo hasta ahí, no, voy a hablar un poquito más de esto para darle la palabra a Carlos, unos 5 minuticos más. La profesión es una profesión transdisciplinaria, es decir, va más allá de una propia profesión y de un sector, tiene que ver con otros sectores. Actualmente, la profesión de dirección de proyectos en el sector rural y en otros muchos sectores es global e indispensable, es demandada por las empresas y tiene que trabajar con una amplia variedad de socios externos. Por ejemplo,
Yo he trabajado en el sector rural prácticamente desde 1993, 92, y yo he estado tanto en el sector rural agropecuario como en el sector ambiental. Y a pesar de que estamos hablando de los mismos territorios, no se conocen los profesionales del sector ambiental con los profesionales del sector agropecuario. Increíble, cuando estamos hablando del mismo entorno territorial. Entonces, cada vez y actualmente, hoy día 2021, las empresas aprecian a los profesionales por su trayectoria y sus competencias, más allá de la disciplina. Esto también aplica para el sector rural. Yo soy un ejemplo de ello. Yo, mi profesión inicial, soy psicólogo, pero ya no me buscan como psicólogo, me buscan como un gerente de programa o proyecto. Ya la trayectoria y las competencias van más allá de la disciplina. Exige un conocimiento variado de muchas disciplinas, recursos humanos, administración, finanzas, habilidades blandas, etc. Aquí un pequeño gráfico para tratar de ejemplificar que en la medida en que asumimos más responsabilidades en un proyecto, tenemos que partir de un pensamiento de transacción del procedimiento que implica un proyecto a tener un procedimiento táctico a estratégico. Tenemos que tomar decisiones. Entonces, el nivel de competencia cada vez es superior. Y por lo tanto, el nivel de conocimientos y de autonomía por parte del profesional y manejo de la complejidad es mayor, totalmente. Entonces, ¿qué es decir? Si ustedes aspiran a ser líderes en proyectos, cada vez tienen que manejar más conocimientos, más autonomía, más complejidad y cada vez tomar más decisiones y menos acciones concretas. Bueno, este era un poco los niveles de México. Entonces, yo hasta ahí lo dejo para darle paso a Carlos del Valle. Muchas gracias. Ya regreso. Adelante, Carlos. Perfecto. Ahora, ¿me escuchan ustedes? Sí, Carlos, todo bien. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a continuar perfectamente donde deja Carlos para hablar un poco de competencias en gestión de proyectos o project management para el agro. Son exactamente lo mismo, son simplemente los términos en español y en inglés. ¿Qué competencias vemos nosotros que se requieren para el agro? Creo que voy a necesitar modificar porque no me avanza. Ya. Tenemos un conjunto de competencias que nuestra metodología, que la metodología IPMA nos propone. Es un conjunto muy amplio de competencias. Creo que Carlos nos va a entrar un poquito de detalle, pero voy a mencionar apenas dos de ellas y voy a compartirles algunas preguntas con el único propósito de saber qué piensan, qué sienten y cómo las viven. En buena medida, las competencias, como nos presentó Carlos la definición, tienen bastante que ver con conocimiento, pero en acción, ya, en ejercicio, en práctica. Y me voy a centrar en la 3.3, la pueden ver en la parte superior a la izquierda, en la segunda columna, y en autorreflexión y autogestión. Habría podido, bueno, autorreflexión y autogestión está a la derecha, en la parte superior. Habría podido escoger cualquier pareja. Para este propósito es simplemente una pequeña muestra que se acomoda al tiempo que tenemos con el propósito de ver cómo se sienten ustedes con esta reflexión. Tenemos aquí y este triángulo ustedes seguramente llevan años viéndolo, los triángulos se utilizan mucho para mirar la integración entre principios, entre tendencias de largo plazo. ¿Pueden apagar por favor el micrófono?
¿Hay alguna persona? Por favor, silencian, por favor. Podemos, Ya, Carlos, ya, puedes silenciarnos a todos y luego me das a mí. no sé. Por favor, las personas que están escuchando vallenato. Oye, está muy festivo. Eso. No lo ubico, fíjate. No, yo Espérame, tampoco, un Carlos. segundo, Carlos. Ya, creo Ya. que ya. Listo, gracias. Hemos visto varias veces en triángulos de esta naturaleza para presentar sobre todo principios, reflexiones rápidas y análisis sobre principios, sobre determinantes, sobre componentes que influyen sobre un proceso de manera más o menos compleja y que buscan simplificar eso. En este triángulo en particular, y mirando la producción agropecuaria, que ustedes, ingenieros agrícolas y de otras profesiones, lo saben más que, definitivamente más que muchas otras profesiones asociadas con el agro, han visto la importancia de la integración de la producción a las cadenas de valor. Y han tenido oportunidad de comprender la complejidad, la cantidad de elementos que se han adicionado a lo que ustedes ya saben o a lo que entendíamos que era el sector agropecuario en el pasado, que era el sector primario de la economía, etcétera. Y ustedes más que nadie entienden esa cantidad de elementos que hoy influyen sobre el desarrollo del sector, entendido ya como en cadenas de valor. Tenemos acá en este triángulo tres principales elementos de competitividad nacional e internacional, en principio definido muy como de eficiencia productiva de mercados, uno de sostenibilidad social y ambiental, muy completo, muy amplio, y uno de institucionalidad pública y privada. Estos tres elementos interactúan permanentemente, afectando positiva o negativamente el desarrollo de esta cadena de valor tan compleja que es la que tiene base agropecuaria y que termina en el consumidor. Ya hemos visto también y hemos tenido oportunidad cómo el concepto de desarrollo territorial nos ha servido para encontrar que estos tres componentes no se encuentran en el aire, sino claramente en la realidad, en los territorios. Y que en buena medida son componentes de política, componentes humanos, componentes técnicos, de capacitación y de otros, de infraestructura, que es bien importante para ustedes, de infraestructura productiva, que son vitales que se den en el nivel territorial. Y ahí es donde efectivamente podemos ver una interacción constructiva en torno a los tres. Un momento, no me avanza. Vamos a ver entonces los dos ejemplos de competencias IPMA dentro de este contexto. Voy a dar una rápida lectura de dos de estas competencias. Una de ellas, estándares y regulaciones. El propósito del desarrollo de esta competencia específicamente es facilitar herramientas para influir y gerenciar la alineación de los diferentes estándares y regulaciones en la unidad productiva, en la organización en la que están, fuentes relevantes de legislación y estándares y normas, y mejorar no solamente las normas en sí mismas, sino también la capacidad de cumplimiento de parte de la organización y de los miembros de la misma a esa normativa. Aquí está, entre muchas otras, en general el concepto de formalización, pero también hay muchos otros. Aparte de los económicos en general y otros laborales, tenemos también la regulación misma de las profesiones. Ustedes son abanderados del tema del desarrollo de las profesiones en el sector agropecuario,
el desarrollo de estándares y normas de calidad que son absolutamente esenciales para servicios y para productos en toda la cadena, para que sean aceptables para los diferentes eslabones y lleguen de manera efectiva al consumidor, y el cumplimiento, por supuesto, de principios de sostenibilidad. En este punto, es importante entonces plantear que la identificación solamente de este concepto de estándares y regulaciones es esencial para las competencias de un profesional hoy en gestión de proyectos. Pueden ustedes considerar que tenemos muy buenos profesionales en la parte técnica, pero cuando el mercado, cuando las empresas, cuando el gobierno necesita profesionales que ejerzan en la práctica, digamos, una labor en torno al desarrollo de una actividad, puede ser normativa, de políticas o económica, el cumplimiento de normas y estándares dentro del contexto de la actividad es esencial, el conocimiento que haya sobre la normativa. Y si obviamente no hay conocimiento, la capacidad para irlo incorporando. Una segunda competencia que les quiero compartir dentro de esa tabla periódica, recordarán que era la que teníamos a la derecha en la parte superior, es la que tiene que ver con la autorreflexión y la autogestión. ¿Pero qué son esos? El propósito de esta competencia es reconocer, reflexionar y comprender las propias emociones, comportamientos, preferencias y valores y comprender su impacto. La autogestión es la habilidad de fijar metas personales, verificar y ajustar avances y manejar la labor diaria de una manera sistemática. Incluye el manejo de situaciones cambiantes y del manejo del estrés. Ustedes recordarán que de unos años para acá, en los perfiles tanto de gobierno como de empresas, al momento de contratar profesionales, está el recurrente, la característica de capacidad de manejo de situaciones estresantes. Pues no es solamente porque el mundo es cada vez más complicado, sino simplemente porque cada vez es necesario que se incorporen actitudes digamos, de manejo de situaciones especiales, donde se necesita ejercer actitud de liderazgo, así no se cumpla una función de líder, sino la capacidad para emprender el camino a una solución automotivada, ¿cierto? Con el propósito de resolver un determinado desafío. Eso, digamos, es esa... de eso, en eso consiste esta competencia. Voy a hacer una consideración importante sobre el tema de los jóvenes para volver en las preguntas ya para que me den sus comentarios sobre las dos competencias que planteé previamente. Y es, los jóvenes son definitivamente protagonistas de primera línea en esos términos de lo que está pasando en el país. Tenemos estimados pues, más de 2,5 millones de jóvenes. Tenemos cerca del 12% de los jóvenes rurales migra a los centros urbanos en busca de mejores oportunidades. En su mayoría son mujeres. Tenemos que entre el 2005 y el 2018 el porcentaje de la población entre 18 y 26 años en el nivel municipal ha venido incrementándose en general en buena parte de los municipios del país, y tenemos que los centros poblados y rural dispersos tienen, digamos, esa alta participación en buena medida muy parecida a la participación que tienen en las cabeceras municipales. O sea que este es un proceso en el que tanto ciudad como campo en Colombia viene incrementando fuertemente esa participación de los jóvenes que quieren mayor incidencia, que quieren cambios, que quieren desarrollo en nuestro país. Sobre eso lo dejo en ese punto. Teniendo en cuenta las dos competencias y la reflexión sobre el poder que tienen hoy en día los jóvenes para tratar de cambiar a nuestro país hacia adelante,
les dejo una pregunta general, es ¿qué reflexiones les motivan estos aspectos? Y si consideran que las competencias de las que hablé eran algo que ustedes consideraban lógico encontrar en los profesionales hoy en día que gestionen proyectos, o si de alguna manera se sorprendieron con encontrar ese tipo de competencias en los profesionales. Gracias. Agradecerle a Carlos Augusto y a Carlos Godofrey, digamos, esta pequeña presentación. Esto es un tema que es amplio, es un tema que hay que trabajar y es un tema necesario dentro del Carlos, sector ¿dejas de agropecuario presentar, colombiano. por favor? Perdón, No, Freddy estaba hablando. Freddy. Sí, entonces, pues llegar y de alguna otra manera invitar a las personas que nos están acompañando para que hagan sus aportes a este tema. Y como les había comentado, esto es una iniciativa con ADIPRO que también ha venido trabajando ya hace bastante tiempo y que hemos tenido, digamos, algunas experiencias, sobre todo con la Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Agrícola y donde queremos ampliarlo a un número más importante y por eso la importancia de que ustedes estén participando en este pequeño conversatorio. Entonces, invitarlos a participar dentro de este canal y posteriormente, por medio de correos electrónicos y de otros tipos de comunicación, estar en una conversación fluida, ¿no? Y sobre todo con una persona como las dos que nos están acompañando. A Carlos Augusto, como les digo, lo conocemos hace bastantes años desde la Sociedad de Agricultores de Colombia, donde trabajó bastante tiempo allá. Entonces, pues bienvenidos esos aportes a la pregunta que Carlos Augusto nos hizo anteriormente. ¿No hay preguntas? o ya se están preparando para... Pueden ser también algunos comentarios que tengan breves, pero podría ser un comentarios también. Acuerdos, desacuerdos, complementación, por favor. Si quieres, Freddy, presento algunas cosas sobre certificación y algunas cosas, anuncios. ¿Te parece o esperamos? Como quieras. No, sí, mientras las personas van soltándose un poquito para conversar, Ok, si quieres da esos anuncios, por favor. listo. Bueno, yo nada más complementando lo que decía Carlos del Valle, pues actualmente IPMA y ADIPRO desarrollan un esquema de certificación de tercera parte. Como decía yo, las personas al cualificarlas por competencias tiene que ser un organismo independiente el que certifique, en este caso, conocimientos, habilidades y actitudes de acuerdo a un estándar. Y esos estándares son los que maneja de forma internacional, con validez internacional, IPMA. La idea es que con esa certificación el mercado laboral reconozca y se aumente la empleabilidad de los profesionales, se expande el conocimiento y el desarrollo de cada uno de ustedes más allá de la disciplina, continuar con un plan de desarrollo profesional cada uno de ustedes, mejorar la calidad de la gestión y liderazgo de sus proyectos y lograr una autoevaluación permanente para obtener mejores prácticas de acuerdo a un estándar. Esa es la pretensión y la búsqueda de la certificación. Es una forma de cualificar en lugar de un pensum con base en un estándar. IMA tiene tres tipos de normas donde nos estamos centrando en este año, es en la de individuos, pero también hay para proyectos de organizaciones. Y el esquema para individuos se llama Four Level Competence, son 4 niveles, como yo les decía,
y además ya está incluyendo no solamente a profesionales de proyectos, sino también a educadores, formadores y coaches. Estos son los 4 niveles. El primer nivel es el nivel de conocimiento. Un segundito, porfa. Silencian su micro, porfa. Jorge Enrique Burgos, porfa. Listo. Entonces, y a partir del nivel C, B y A, la persona tiene que demostrar su experiencia, sus competencias. Entonces, este es el abanico de posibilidades de certificación hoy día, gracias a que ADIPRO está asociado a un organismo regional de certificación que se llama el Consejo de Certificación Profesional. De hecho, en este momento estamos promoviendo la certificación nivel D y también la nivel C. Y les decía que este es lo que estamos haciendo. De hecho, empezó hoy la ronda de certificación, que consiste en certificar a personas con base en una inducción en los estándares, y con base en eso hay una evaluación y se emite el certificado. Cualquier cosa, esta presentación la van a tener. Y otra cosa muy importante, ya para personas que tienen aspiraciones de formación más robusta, en alianza con Corporación Calidad, estamos desarrollando un curso de competencias en dirección integral de proyectos que iniciaría en julio, de 40 horas. También muy potente el curso, también con opción a certificación. Y bueno, pues esos serían los datos, la página de ADIPRO, la página de ITMA para cualquier cosa y el correo oficial de ITMA. Gracias, Freddy, adelante. Gracias, Carlos. En el chat tenemos una pregunta para Carlos Augusto. ¿A qué nivel consideras que las competencias personales se han venido usando en proyectos agrícolas? Bueno, esta pregunta es muy interesante. Nos deja para una buena reflexión que yo pido al ingeniero Freddy y a Carlos, mi coequipero en esto, que me ayuden a complementarla con las visiones de los tres. Creo que esta es una pregunta que es de Fernando Muñoz, que deja bastante, digamos, primero se plantea en buena medida para los profesionales mismos del sector, que al ver competencias de esta naturaleza, como los 2 ejemplos que planteamos sobre la mesa, producen esa pregunta de ¿en qué sentido de pronto yo como profesional tengo que desarrollar y hasta dónde mínimamente para poder entrar a un mundo en el que las exigencias no son solamente de competitividad per se? Acuérdense que durante muchos años tuvimos esta insistencia en la importancia de la competitividad, pero dejamos de lado, desafortunadamente, el énfasis que se requería también en las competencias humanas. Y de alguna manera también se ha venido corrigiendo muchas de las tendencias que se habían concentrado en aspectos de competitividad pura para efectos de poder desarrollar mucho más competencias organizacionales, competencias humanas y en otros temas que permitieran, digamos, pensar en formas de asociatividad, formas de organización complejas como las que hoy en día operan en un mundo competitivo y donde, como se han dado cuenta ustedes, no interesa solamente el hecho de competir per se, sino la capacidad de innovar, la capacidad de darle a las personas la posibilidad de que cumpla propósitos de vida dentro del marco de los proyectos a los que se vinculan. Recuerden ustedes lo importante que es hoy en día encontrar profesionales cuyos propósitos de vida coincidan o tengan de alguna manera una alineación con el propósito de un determinado proyecto, una empresa o un propósito de gobierno. Entonces,
Cuando vamos al terreno de los proyectos agrícolas, y aquí me gustaría mucho que el ingeniero Freddy y Carlos nos ayudaran a complementar, se están utilizando o no, en mi opinión, algunas de estas competencias se venían o se vienen ejerciendo sin duda, como les decía, yo considero que los ingenieros agrícolas tomaron en buena medida la delantera hace muchos años porque tenían que lidiar no solamente con aspectos de la producción primaria, que han sido siempre importantes, donde se enfrentan muchos desafíos, pero también tenían una mayor proximidad a mercados competitivos, al valor agregado, a la cercanía con el consumidor y de alguna manera tenían necesidad de desarrollar competencias. Pero creo que hace falta. Sin duda, estamos hablando de cadenas de valor muy interconectadas, donde se necesita que los profesionales piensen mucho más que en específicamente el punto en el que están y tengan una posibilidad, digamos, de pensar hacia un espectro mayor. Ingeniero, Freddy, Carlos, por favor, complementen. Pues, Carlos, yo lo que diría básicamente desde la economía clásica, hablando de los factores de la producción, que son los tres clásicos de capital, trabajo y el tema del talento humano, pues que este último, el talento humano, digamos, es un factor que en Colombia le hace falta por desarrollar un poco más, ¿no? Eh, la necesidad de la profesionalización del sector agropecuario es vital. Y digamos que eso es una de las cosas que se ha tratado de insinuarle a los gremios productivos de que podamos fortalecer y sobre todo porque tenemos, digamos, unos desafíos hacia adelante muy grandes. Por ejemplo, el tema de ahorita tener una baja, el relevo generacional, que es un tema desafiante para la producción de alimentos y de materias primas. Entonces, en ese orden de ideas, las competencias tienen que fortalecerse para abordar ese sistema productivo, ¿no? Y no solamente son los temas profesionales técnicos, como hablar de la ingeniería agrícola, de la agronomía, de la zootecnia, etcétera, de las profesiones que se desarrollan en el sector agropecuario, sino que estos profesionales pues puedan abordar proyectos productivos, proyectos de desarrollo o diferentes tipos de proyectos. Entonces, por eso digamos que el tema administrativo es un tema fundamental dentro de las competencias que tienen que tener estos profesionales, ¿no? Entonces, utilizar herramientas como la que puede ser el Project Management o esta de ITMA o las del PIT, pues fortalecer esas competencias en cada una de estas personas es vital. Y en eso, por eso, digamos que nos tomamos el atrevimiento de hacer este pequeño conversatorio para que las personas empiecen a tomar alguno de esos caminos y fortalezcan esas competencias administrativas que son vitales porque pues estas inciden de manera significativa en los temas de competitividad del país y el país tiene que trabajar para mejorar su competencia a nivel internacional. O sea, nuestra competencia no puede ser un cambio de moneda, nuestra competencia tiene que ser con el talento humano, con las características de las personas y que esas personas den unas alternativas para mejorar los temas productivos, ¿no? Esa es básicamente mi complementación a lo que dijo Carlos y no sé, Carlos Godofrey, ¿qué nos puede Sí. comentar, no? Nada más rápidamente, hay una mano alzada por ahí y otras preguntas. Mire, yo, de acuerdo a mi experiencia y el modelo y compaginándolo con el modelo de competencias de IBM, yo puedo mencionar dos de lo que pregunta Fernando. El tema de las habilidades estratégicas, de las competencias estratégicas y la gestión de partes interesadas. Yo pienso que yo he encontrado debilidad no solamente en Colombia, sino en México y en otros países, que no gestionamos las expectativas y los intereses y las necesidades de las diferentes partes interesadas de un proyecto, que pueden ser el gobierno, los alcaldes, las organizaciones, los productores, los campesinos, las mujeres. Y además yo añado otro tema complejo, el propio medio ambiente. El medio ambiente es una parte interesada
desde mi punto de vista. No hablan, el agua, el aire, el suelo no habla, pero es una parte interesada ahora desde la perspectiva de sustentabilidad. Entonces, esa gestión de partes interesadas la hemos descuidado mucho y solamente vemos una parte del pastel o de la situación de un proyecto. Por lo tanto, el éxito de un proyecto, pues no lo vemos de forma completa, porque para IRMA el éxito de un proyecto es la satisfacción de las partes interesadas, no solamente es la funcionabilidad del proyecto. Entonces, la gestión de esas partes interesadas es vital y por lo tanto tener el pensamiento o capacidades estratégicas. Eso me parece vital. Eso añadiría nada más rápidamente, Freddy. Si quieres, Gracias, Carlos, Carlos. démosle la palabra, o no sé si Carlos Augusto va a complementar algo, pero démosle la palabra a la persona que tiene levantada la mano Sí, y de otra acuerdo. pregunta que hay en el chat. Adelante, por favor. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas Básicamente noches, son, Emel. Te escuchamos, Emel. ¿qué tal? Carlos y Oscar. Una pregunta, digamos, dos preguntas aquí complementarias. Mm, En el ejercicio de la dirección de proyectos uno ve dos elementos que son claves, uno adelante y otro atrás. Atrás es el tema de la formulación del proyecto. Uno parte en la dirección desde un proyecto formulado, un documento de proyecto que se considera que está en buenas condiciones en su estructuración. Eso es hacia atrás. Y en la parte final está el componente de monitoreo, seguimiento y evaluación. ¿Cómo visualizan ustedes desde su experticia la posibilidad de entrar a fortalecer también esas habilidades que se requieren para la formulación de proyectos y para el tema de monitoreo y evaluación? Obviamente, digamos, el monitoreo y seguimiento está dentro de los componentes de la dirección del proyecto, pero tengo esa duda frente a cómo lo manejan ustedes. Y en el otro, de manera complementaria, es que ¿qué relación tienen ustedes o su metodología con relación a la que maneja el PNI y digamos estas certificaciones que se manejan a nivel también internacional? Bueno, Carlos Godfrey. Freddy, no sé si le demos la palabra a Angélica y ya pasamos a las La respuestas. respuesta sí, perfecto. Angélica. Sí, señor. Muy buenas noches. Gracias, Carlos, a ambos Carlos, por este conversatorio, el ingeniero Freddy, y me tomé el atrevimiento allí de compartir en el chat un enlace desde la Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Agrícola para complementar en este equipo con todos ustedes también pues este caminar y este avanzar para lograr esas competencias aplicadas al sector agropecuario. Invitar a todos aquí a que estén pendientes también por los medios de comunicación, tanto de ADIPRO, de ASIAC, de ASEIA y todas las partes que puedan trabajar en equipo. Yo creo que es muy importante lo que han mencionado. Lo he logrado ver en la falencia tan grande del seguimiento y en especial al último comentario que estaban haciendo. A veces creo que en lo que he visto, el punto de quiebre de muchos proyectos, el seguimiento y el monitoreo, de manera que hay mucho por fortalecer en estas carreras en las que estamos asociadas al agro y muy contenta pues por estas iniciativas. Muchas gracias. En el formulario, perdón, a complemento, en el formulario pues la idea es poder tener allí también unos contactos para posibles de pronto descuentos que se puedan gestionar, algunas tarifas para estudiantes. La idea es apoyarnos en comunidad
y sabemos que para los estudiantes hay alguna dificultad, pero que hay un interés muy grande en empezar a ser parte de ello, y el relevo generacional también pues es muy importante para irnos metiendo en estas áreas. Muchas gracias. Gracias, Carlos. De pronto, respuesta a lo que Sí, formuló Emil, al comentario de Angélica. sí, bueno, lo que debo decir en primer lugar, porque había una inquietud en el chat también, es que precisamente la alianza con ASIAC y otras organizaciones del sector es de vital importancia para poder ofertar y fortalecer toda una serie de acciones en capacitación, formación y certificación, de acuerdo a las condiciones y al contexto colombiano. Precisamente por eso estamos de la mano con ASIAC en este momento. Estamos fortaleciendo la alianza ASIAC-ADIPRO. Entonces, no duden de que vamos a desarrollar cursos, asesoramientos próximamente de manera conjunta. Y además, somos una red. Todos los que están aquí, los 40 y tantas personas, somos podemos ser parte tanto de ASIAC como de ADIPRO. Bueno, contestando sobre el seguimiento de evaluación, claro, claro, o sea, eso es otra parte que es importantísimo para poder dar seguimiento al ciclo del proyecto. El estándar, si ustedes pues, conocen el estándar ICB4, lo que enfatiza el estándar son los resultados y el desempeño de las personas en proyectos. Obviamente, en la parte de seguimiento, tiene que ver con otro tema que es la gestión del cambio. Es decir, cómo las partes se van involucrando desde el inicio, no al final, de los cambios requeridos o del logro de los entregables de los productos a lo largo del proyecto. Ese se llama gestión del cambio y transformación. Es un elemento de competencia muy importante. Ahora, si ustedes ven el estándar, les digo que enfatiza el resultado, enfatiza los indicadores de desempeño. El cómo hacerlo, ahí es donde no hay fórmulas universales. O sea, hay varias formas de hacerlo y son las que los profesionales o estudiantes tienen que aprender a hacer. Lo que sin duda, como decía Emel, no solamente es el tema de la formulación, ni siquiera es del seguimiento de evaluación, sino también la dirección. Yo quería hacer un comentario sobre ese tema. De dirigir proyectos es coordinar, gestionar personas al interior del proyecto y fuera del proyecto. Eso es importante. Entonces, sí, claro, tiene una alta relevancia todo el seguimiento y evaluación y también la sistematización para obtención de lecciones aprendidas y poder retomarlas en proyectos subsecuentes. Entonces, Angélica, pues estamos sintonizados, estamos coordinados para poder desarrollar acciones acordes a la realidad de los jóvenes y de los estudiantes y profesionales agropecuarios. Carlos, valdría la pena hacer un comentario con respecto a la pregunta que hizo Emil entre Sí. la similitud o la diferencia entre IPMA y PMI. Sí, perdón. Sí, se me olvidaba esa parte. Sí, PMI, o sea, PMI también es una organización dedicada a fortalecer la profesión de la gerencia de proyectos. Ellos se han enfatizado en la parte técnica, en lo que para IMA es la parte práctica, toda la parte, diríamos, instrumental, transaccional de la gerencia de proyectos, de todo el ciclo de proyectos. Ellos han generado mucha literatura, muchos libros, y muy útiles para toda la parte del ciclo del proyecto. Eso es sumamente útil e importante en la gerencia de proyectos. Sin embargo, el énfasis o el valor agregado o la diferencia de ITMA es en el enfoque centrado en competencias. ¿Y qué significa eso?
que a la hora de evaluar a una persona por enfoque de competencias, no vamos a evaluar solamente el conocimiento. Todas las certificaciones de PMI son basadas en conocimiento. Si ustedes se quieren certificar en todas sus modalidades de certificación, ustedes lo que tienen que aprender es una serie de conceptos, procedimientos muy detallados, muy complejos para poder certificarse. Es decir, hacer un énfasis en el conocimiento. En cambio, EIMA el énfasis lo pone en la competencia, en el saber hacer, en la experiencia. Ese es, y por lo tanto en la persona o las personas que tienen que ver con proyectos. Nosotros lo estamos metiendo también en alianza con otras universidades y también IMA lo hace, es en el desarrollo organizacional de proyectos. Porque sabemos que los proyectos no lo hacen las personas, lo hacen las organizaciones, las empresas, las asociaciones. O sea, no son los individuos. Entonces también hay esa parte organizacional y que es importante. Entonces, pues nosotros no queremos decir quién es bueno ni quién es malo, sino decir estos factores diferenciadores. Gracias. Pues por mi parte. agradecerles, digamos, el espacio. No sé si Carlos Augusto va a hacer algún comentario para cerrar, digamos, esto. Alguien preguntaba y decía que si vamos a continuar, digamos, haciendo este tipo de actividades. Me parece muy interesante que se haya mostrado un interés por parte del auditorio que tenemos presente. Entonces, de alguna u otra manera, pues vamos a tratar de organizar otras actividades con otros especialistas y pues motivarlos, ¿no? En ese sentido, pues ya para cerrar de pronto con algún comentario, Carlos Augusto y Carlos, dar este pequeño conversatorio. No, muy brevemente, Freddy, muchas gracias. Mientras hablaban mis compañeros de mesa, llené el formulario de la Asociación de Ingenieros, entonces en este momento espero ya ser parte también de esta comunidad, así como ustedes de la comunidad Diplo. Me encanta esa alianza, gracias. Bueno, como mensaje final, pues agradecerles a todos ustedes. Yo sé que la mayor parte son del sector agropecuario, profesionales, estudiantes. Por ahí también había invitados, Freddy, de Ecuador, un ingeniero, el vicepresidente de IMA Ecuador estaba por aquí, creo que se tuvo que ir el ingeniero. Y son los que ubico como diferentes al sector agropecuario colombiano. Muchas gracias y claro, seguiremos y a todos los que se registraron y por favor registren sus datos en el enlace que dio Angélica para poder distinguir estudiantes y profesionales y poderles dar toda la información que tengamos para ustedes. Gracias. Tenemos sus datos, como lo dijo Carlos, pues vamos a estarlos contactando y pues la idea es que podamos nutrir con más experiencias, con más formación, sobre todo en este tema de la administración de proyectos. Les agradecemos mucho y les deseamos una feliz noche para todos. Muchas gracias. Si prenden Gracias su a cámara todos. un momento para sacar la foto, bueno, si están visibles, ¿no? Si tienen banderas de Colombia, entonces, pues, no importa, con que estén vestidos. Buenas noches, gracias a todos, todas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Las mujeres presentes, muchas gracias. Las mujeres sin vallenato, Carlos. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Muchas Feliz gracias. noche. Muchas gracias. Gracias, Freddy. A ustedes. Gracias, Carlos. Gracias. Con ese doble. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, ingeniero Freddy. Muy complacido.